¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, aquí estamos de nuevo con el Colegio de Otorrinolaringólogos de Jalisco en el webinar, que el día de hoy se trata de resultados preliminares del estudio de la nitazoxanida y su efecto antiviral en pacientes con COVID-19. Para esto tenemos de profesor invitado al doctor Raúl Romero Cabello. Él es infectólogo pediatra egresado del curso de control parasitario por la Asociación Japonesa para el Control de Parásitos, certificado por el Consejo Mexicano de Infectología. Él es miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, profesor de microbiología, virología y parasitología, así como micología e infectología, y siendo también profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Él es expresidente de la Asociación Mexicana de Profesores de Microbiología y Parasitología de las Escuelas de Medicina y expresidente de la Sociedad Mexicana de Parasitología, así como expresidente de la Federación Latinoamericana de Parasitología. Entonces, pues sin más preámbulos, los dejo con el experto en el tema, doctor Romero Cabello. Buenas noches. Como que no nos cambian la cámara. Ay. Listo, doctor Romero, lo vemos y lo escuchamos muy bien. Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Esta magia ahora de hacer las cosas a larga distancia. Hubiera preferido muchísimo más estar en Jalisco con ustedes, pero seguramente para el año que entra lo podremos hacer. Vamos a compartir pantalla para hablar de la nitazoxanida como una opción en infecciones virales. La nitazoxanida pertenece a un grupo de fármacos conocidos como los tiazólidos y especialmente los nitrotiazólidos, en donde se encuentra la nitazoxanida. La nitazoxanida es un producto que tiene varias décadas, que nació como un antiparasitario y que se convirtió como un antiparasitario de amplio espectro muy importante a partir de los años 70 para diferentes parásitos, que no es el caso hablar de ellos hoy, pero se empezó a ver desde aquel tiempo que se utilizaba como antiparasitario que tenía acción contra otros organismos, y entre esos especialmente para bacterias y virus, y hasta para algunos hongos se habló de su posibilidad. Entonces, explorando las situaciones de los virus, ya para este milenio, se empezó a estudiar para varios virus, tanto virus DNA como RNA, y se observó que tenía ciertas acciones que vamos a comentar. Entonces, como antiparasitario, tiene acción contra protozoarios, porque tiene una acción bien conocida que es el inhibir las enzimas quinona oxidorreductasa, nitroreductasa 1 y proteína disulfideisomerasa. De tal manera que sobre los microorganismos parasitarios unicelulares genera una lesión en la membrana que hace que se depolarice la mitocondria y finalmente muera el parásito. Es de amplio espectro porque además de tener acción contra protozoarios, tiene acción contra gusanos, contra nemátodos, especialmente contra gusanos cilíndricos, pero también hemos visto que tiene acción contra cestos, y ahí inhibe la glutatión transferasa y pues genera una serie de cambios que se terminan en alterar los canales de cloruro glutamato, y también esto produce la muerte. En las bacterias está demostrado que inhibe el ciclo de la ferredoxidasa flavodoxina oxidorreductasa y que es suficiente para producir la muerte bacteriana. Pero como antiviral, que es lo que hoy nos interesa,
en las últimas 2 décadas se ha visto que sí tiene una acción antiviral demostrada, puesto que suprime la replicación de los virus por un bloqueo en la maduración de la hemoglobina viral en el caso de los virus de la influenza, y también inhibe factor de transcripción viral en las células activas, activa el factor de iniciación antiviral de la traducción 2 gamma, 2 beta, perdón, no, 2 gamma, para interrumpir señalización, y todo esto hace que las membranas tengan alteraciones y produzca muerte de los virus. Recientemente, entre el 2014 y el 2017, se trabajó especialmente con la influenza A y B y con 16 cepas diferentes de las influencias A y B que ahí mencionamos y que no tiene sentido repetir, en donde se vio que sí tiene acción. Entonces, punto número 1. In vitro está demostrado que tiene acción contra virus de la influenza tanto A como B en diferentes cepas. Y se ha trabajado a nivel de otros virus y se ha encontrado acción contra virus inicial respiratorio, contra norovirus, contra virus del dengue, virus de la fiebre amarilla, virus de la encefalitis japonesa, rotavirus, hepatitis B y C. Pero, y es lo que nos interesa, que a partir del brote de coronavirus del 2003 con el SARS o el SARS-CoV-1 y después en el 2012 con el del Medio Oriente, el MERS, que son coronavirus primos hermanos del responsable de la pandemia de hoy, se demostró que tiene acción que interfiere con las vías reguladoras para la señalización de interferón y de mTOR1, que tienen directa implicación con la replicación viral. Inhibe la replicación tanto de ARN como de ADN viral, y que eso hace que la expresión de las proteínas virales sea inadecuada, interfiere en el metabolismo de la célula, inhibe los mecanismos de evasión de la... O sea, dicho de otra manera, tiene acción directa contra el virus, pero también tiene acción a nivel de las células huésped. Y esa reacción de las células huésped, hoy le damos la connotación de una inmunomodulación, o sea, hace para que se defienda mejor. Ahorita lo vamos a ver especialmente. De tal manera que este producto, que es un producto desde el punto de vista farmacocinético, pues bastante noble, porque se une a proteínas en el 99.9% y se elimina 2/3 partes en heces y 1/3 parte en vía urinaria, con una vida media de 7 horas, y que esto es muy importante. Sus efectos secundarios son mínimos, no son de trascendencia. Puede producir diarrea, como lo vamos a comentar ahorita en los casos en los que se ha estado usando. Especialmente produce un tinte en la orina, hace que la orina tome una coloración amarillenta, así como de plumón marcador. Aquí en la imagen esta que tenemos aquí al lado que dice Sarolú Eventos, este color de la figurita esta que tienen, este color amarillento, así como medio fosforescente, es un poco el tono que toma la orina cuando estamos tomando la nitazoxanida. Puede llegar a irritar la mucosa gástrica y producir datos de gastritis con dolor epigástrico, y puede generar diarrea. Solo se ha encontrado acción medicamentosa con anticoagulantes del grupo de los cumarínicos, puesto que eleva las concentraciones plasmáticas de estos anticoagulantes y prolonga el tiempo de la protrombina. Ahora bien, y es el motivo de la plática del momento, ¿qué pasa con el SARS-CoV-2 y la COVID? Bueno, con el SARS-CoV-2 amplifica la respuesta antiviral del interferón, incrementa estos mediadores que son el RIG número 1, que es el sensor de ácido ribonucleico citoplasmático, el GADD34, que es la proteína que induce el daño de DNA y detiene el crecimiento
del virus, y el PKR, que es la proteinasa R, una enzima que tiene participación en el metabolismo viral. Activa los efectores MABS de interferones que estimulan los interferones. Inhibe la producción de citocinas proinflamatorias, especialmente el factor de necrosis tubular alfa y las interleucinas, como ven ustedes ahí, 2, 4, 5, 6, 8 y 10. Esto es muy importante en el caso de la infección por SARS-CoV-2, porque entonces podemos decir que la nitazoxanida tiene dos acciones importantes. Por un lado, es capaz de actuar sobre el virus para hacer que se replique menos el virus y que por lo tanto la carga viral en el organismo pues infectado disminuya. Y por otro lado, este es el efecto inmunomodulador del que hablábamos. Al activar estas situaciones, está inhibiendo en parte la respuesta inflamatoria que se genera en la COVID y que se ha conocido con el nombre de tormenta inflamatoria. Y favorece la producción de elementos antivirus como el interferón tipo 1. Tiene acción sobre el tubo respiratorio a nivel de los bronquios, que facilita la broncodilatación. Hay varios esquemas de manejo. Se ha manejado a 500 miligramos cada. Estamos hablando de individuos mayores de 12 años. Entonces, la dosis en individuos mayores de 12 años es 500 miligramos cada 12 horas. Esa es la dosis estándar que se maneja desde que nació la nitazoxanida en los 70s como antiparasitario. Y con eso, como se tenía ya esa experiencia, ahora para casos de COVID se ha manejado originalmente 500 miligramos cada 12 horas y ha habido esquemas de 5 días, de 6 días y hasta de 7 días. También se ha manejado 500 miligramos cada 8 horas por 5 días o 6 días. Se habla de una acción de profilaxis con COVID. Ahorita vamos a hablar particularmente de unos estudios en Brasil, en donde lo utilizaron en personas que han tenido contacto con pacientes con COVID para disminuir la posibilidad de la transmisibilidad. Y obtuvieron buenos resultados y entonces por eso se habla de la potencialidad de profilaxis en contactos o en pacientes con un COVID leve. También fue demostrado. El estudio más importante es el estudio que realizó la doctora Patricia Rocco de la Universidad Federal de Río de Janeiro, bajo el Ministerio de Ciencias de Brasil, en donde trabajó 1,500 voluntarios, y en estos voluntarios hizo medición de carga viral en sangre y demostró importante disminución de la carga viral. Por ende, y lo más importante es que demostró ahí que efectivamente hay una acción antiviral al inhibir la replicación viral y generar que la carga viral no solo no crezca, sino disminuya. En las manifestaciones clínicas no fue tan evidente, pero sí fue evidente que no progresaron los daños clínicos para más daño. Este otro estudio, recién publicado, el uso de nitazoxanida en casos tempranos de COVID-19, un estudio randomizado contra placebo, ahí se demostró que se acortó los días de evolución de los síntomas, especialmente al 5.º día del tratamiento con la nitazoxanida, que la carga viral vuelve a demostrarse en un estudio diferente al de la doctora Rocco, que sí disminuye la carga viral y que los efectos adversos prácticamente no pasan más allá de los que ya mencionamos. Este es un estudio que se hizo además en México, en la ciudad de Toluca, en el Hospital Mónica Pretelini, en donde
destaca el trabajo de José Menéndez Calderón con todo su grupo y que le llamó la nitazoxanida contra el COVID-19 en 3 escenarios. Entonces, aquí demostraron ellos, y muy interesante porque lo trabajaron en pacientes embarazadas. Entonces, 17 de ellas embarazadas y algunas en puerperio inmediato, logrando exitosos resultados en 18 de las 20 pacientes con 2 fallecimientos. También demostraron resultados positivos en pacientes destetados de ventilación mecánica, o sea, pacientes graves, y en pacientes ambulatorios donde lograron curación. Ellos concluyen en su estudio, publicado en este año, que la nitazoxanida parece ser útil contra SARS-CoV-2. Por supuesto que son pocos casos, pero es importante que ya hay evidencias. Este otro estudio de Ashley Barlow, que es la revisión de como la farmacocinética, la emergencia de posibilidades en el tratamiento del covirus y su enfermedad COVID-19, ahí la mencionan como enfermedad del 2019, ellos encuentran, publicado pasado, que la nitazoxanida puede potenciar la producción de interferón tipo 1, producido por los fibroblastos del huésped, y por lo tanto hace que estos productos intermediarios tengan una acción antiviral más importante. Entonces, esta es otra forma de ver mediante un estudio la acción contra los virus, pero ahora gracias a la participación de un mediador producido por las células, que es el interferón tipo 1, al aumentar su producción. El trabajo de Stallman, pues hace una revisión publicada en 2020, en donde concluye que la nitazoxanida posiblemente evita el acoplamiento viral al receptor AC2, que, como ustedes saben, es la puerta de entrada en las células para el SARS-CoV-2. Y si la nitazoxanida es capaz de evitar que esto se acople, pues es algo así como tapar la cerradura para que no entre la llave. Los laboratorios Romark son los laboratorios que pues han comercializado y producido la nitazoxanida desde los años 70, y ellos han estado trabajando en diferentes posibilidades de acción antiviral y tienen una reciente publicación, primero con el MERS, donde demuestran acción contra el MERS, y después directamente contra COVID-19 como una propuesta para el tratamiento de la COVID-19, publicado en marzo del año en curso, del 21, en donde proponen que sí funciona. A nivel de cultivos celulares se ha demostrado todas estas acciones con inhibición de la maduración de la proteína, que la llave para el AC2, y por lo tanto el bloqueo de la formación de sincicios. Este otro estudio, nos vamos ahora hasta el cono sur con los doctores Marcelo Silva en Argentina, un estudio randomizado con placebo y controlado, en donde ellos concluyen que los pacientes producen una reducción de la carga viral a partir del día 7 del tratamiento de forma significativa en comparación con el grupo placebo. Entonces, como pueden ver, pues ya son bastantes publicaciones que contundentemente demuestran que sí hay una acción antiviral, ¿sí? En México, en este momento se está llevando a cabo ya un estudio con un protocolo en donde donde lidera el estudio de la Unidad de Investigaciones en Epidemiología Clínica del Seguro Social con el Departamento de Farmacología del CINVESTAP, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, y con participación del Instituto
de Salud de los Niños en Estados Unidos y la Universidad de Liverpool. En este estudio es un protocolo donde se combina el uso de nitazoxanida con favipiravir, que se basa ya en antecedentes como los trabajos de Cheng del año pasado, en donde ellos combinan favipiravir y lo pues contraponen con el umifenovir. O sea, a lo que importa es que ya está demostrado que el favipiravir tiene acción antiviral contra el SARS-CoV-2 y que ha demostrado recuperación clínica después de 7 días de tratamiento. Si tenemos el antecedente que la nitazoxanida ya está demostrado que tiene acción antiviral y que también demuestra mejoría clínica después de 5 o 6 días de tratamiento, entonces proponen utilizarlos juntos y esto va ahorita en camino. Este otro estudio de Mahmoud en el año pasado, pues demuestra su acción contra virus respiratorios de la nitazoxanida, especialmente virus de la influenza y algunos coronavirus y picornavirus, y algunos otros que no son de las vías respiratorias, como estos, pero que en este momento pues no son de nuestro interés. Por lo tanto, la nitazoxanida puede tener un efecto benéfico no específico. Tiene un doble efecto porque estimula el sistema inmune innato y produce una acción directa sobre los virus. Entonces, por un lado, destruye virus o impide su crecimiento. Aquí hay diferentes combinaciones que se han venido utilizando. Esta publicación de Mahmoud del año pasado nos habla de las experiencias en diferentes países utilizando nitazoxanida con ivermectina en pacientes con un COVID moderado, como profiláctico en trabajadores de la salud, con la hidroxicloroquina, con favipiravir y en un estudio con placebo. Entonces, ¿por qué nitazoxanida más favipiravir? Bueno, pues porque los dos tienen mecanismos de acción, pero a diferentes niveles y que sumados pueden pues potenciar el efecto de una manera sumativa. Entonces, los resultados preliminares del favipiravir han sido muy prometedores, al igual que los de la nitazoxanida. Y este estudio, pues, trata justamente de probar si esto funciona. Tiene como objetivo el evaluar si el tratamiento antiviral temprano con estos dos fármacos se asocia con una disminución importante en la carga viral, comparado con lo que ya sabemos del favipiravir. Entonces, ¿hasta dónde, sumando la nitazoxanida, se logra mucha mejor acción? Ese sería el objetivo básico. Entre los estudios clínicos que ya se han tenido previos a este que se está, pues es que la fiebre desaparece, que la tos y la fatiga disminuyen. Y vamos viendo que hay estudios, uno muy importante, muy reciente de Fontanesi en Brasil, en Sao Paulo, y el de Mendieta nuevamente en el Hospital Mónica Pretilini. Ese es un segundo estudio del grupo del Mónica Pretilini, en donde Mendieta concluye que hay una respuesta favorable cuando usa uno nitazoxanida, pues se logra menor número de hospitalizaciones de COVID con los pacientes tratados. El de Brasil demuestra que los parámetros clínicos, ¿verdad?, hacen que haya alta hospitalaria más temprano con el uso de la nitazoxanida. Entonces, son parámetros clínicos que al final nos hablan de que hay una resolución en el tratamiento de los pacientes. Estamos terminando un estudio donde aquí en México, donde tenemos pues el gusto de platicarles que hemos participado con el grupo de tratar 552 pacientes
con COVID en 3 niveles, COVID leve, moderado y grave, pero ninguno crítico, y en donde en todos vimos disminución clínica muy evidente, tanto de síntomas generales como fiebre y fatiga, como síntomas respiratorios, neurológicos, gastrointestinales y cutáneos, en donde los gastrointestinales y cutáneos logramos que desaparecieran después del 6º día de tratamiento. Dimos 6 días de tratamiento con nitazoxanida sumado a acitromicina más prednisona, y donde de los datos neurológicos solo persistió en un pequeño grupo la anosmia, la fiebre sí desapareció. Podríamos decir que, bueno, en términos generales la evolución fue muy satisfactoria, tuvimos un 96% de éxito terapéutico, y donde persisten datos después del día 20 de la evolución del tratamiento, pero en pequeña cantidad, y fueron anosmia en unos cuantos pacientes y tos y fatiga. Así pues, podemos decir en forma concluyente que los estudios previos han demostrado in vitro acción antiviral de la nitazoxanida. Los pocos estudios, pero ya publicados importantes en revistas de trascendencia, también demuestran acción clínica con reducción de manifestaciones clínicas o desaparición de las mismas, con evolución satisfactoria en la mayoría de los casos, y sobre todo, también hay un par de estudios ya publicados que habla también de disminución de la transmisibilidad. O sea que el individuo, al disminuir la carga viral, como ya está demostrado con los estudios que hemos comentado, entonces tenemos que al tener menos virus circulantes, tiene menos virus a nivel de las vías respiratorias, y por lo tanto tiene menos virus que salen de la vía respiratoria, y por lo tanto su transmisibilidad es menor. Entonces, por supuesto que faltan muchos más estudios, pero ya tenemos una pequeña luz al final del túnel, en donde vemos una opción frente a la no opción terapéutica que hemos tenido durante 18 meses. Entonces aquí podemos hablar de que hasta ahorita nuestras posibilidades ya sólidas están en la nitazoxanida, en el favipiravir y la acitromicina asociada a nitazoxanida, no sola. ¿Y por qué la acitromicina? Porque la acitromicina también se demostró ya in vitro y in vivo que tiene acción antiviral, no por su acción antibacteriana. O sea, no se habla de la acitromicina como un antimicrobiano bacteriano para bacterias gram positivas especialmente. No se habla como una profilaxis para que el paciente no desarrolle una neumonía bacteriana secundaria a la neumonía viral. No, sino esto es bien importante de insistir, porque a un principio se habló mucho de que empezó a utilizarse la acitromicina asociada a nitazoxanida o a hidroxicloroquina como profilaxis para infecciones bacterianas agregadas, y no. Lo importante es que particularmente con el virus Zika y con el virus ébola ya demostró acción antiviral, que aquí se ha vuelto a demostrar in vitro contra el SARS-CoV-2. Así entonces, pues sí, tenemos todavía camino largo, pero ya hay opciones que nos hablan de muchas posibilidades. Seguramente tenemos todavía mucho tiempo frente a esta pandemia, y seguramente se volverá endémico, y por lo tanto tendremos que tener opciones terapéuticas eficientes, porque esto va para largo. Concluyo diciendo que el COVID-19, además de todas las implicaciones biológicas y médicas que nos han enfrentado a la pandemia, nos ha enfrentado también a la infodemia,
¿Qué es esto de la infodemia? Pues que nunca en la historia habíamos tenido un seguimiento de una enfermedad a través de las redes sociales y donde minuto a minuto tenemos informaciones verídicas, informaciones erróneas, informaciones inventadas, informaciones tal vez hasta con mala voluntad. Entonces, y además ha generado un trastorno a nivel del desarrollo de las personas al estar contando literalmente día a día víctimas, casos, muertes y la información de que fulano de tal y que mi pariente y de que mi amigo y de que ya enfermó y fulano murió y todo eso nos ha hecho vivir una historia diferente en una infodemia asociada a la pandemia del COVID-19. Quedo a sus órdenes para alguna pregunta, algún comentario. Con mucho gusto. Doctor Padilla. Doctor Padilla. Ya está ingresando, doctor, porque ya lo tenemos aquí en línea. Ok. Doctor Padilla, ¿nos ayuda con su micrófono, de favor? Silenciar, perdón. Ya, listo, perdón. Ya, ahora sí me escuchan. Sí, claro. Ok, pues muchísimas gracias, doctor. Tenemos aquí una pregunta, dos preguntas. Va la primera. Nos pregunta Sergio Bernal, ¿cuánto tiempo de seguimiento han tenido los pacientes en los estudios? Menciona que, porque pues ya se ha demostrado que las secuelas pues a largo plazo pues son importantes, entonces menciona que cuánto tiempo han tenido el seguimiento en los estudios que nos menciona, doctor. Sí. En el estudio que nosotros trabajamos, nuestro seguimiento en la forma aguda protocolizada ha sido de 20 días, o sea, 20 días de seguimiento día a día en estos 552 pacientes que mencioné. Pero le dimos seguimiento a los pacientes que tuvieron secuelas muy importantes y especialmente algunos pacientes que tuvieron que quedar con oxígeno suplementario después de la fase aguda. Entonces, estos pacientes los hemos seguido hasta la fecha. Entonces, estamos hablando de 15 meses. En particular, de estos 552, solamente a la fecha, solamente una, porque es una mujer, sigue aún con el uso del oxígeno suplementario, porque su daño pulmonar pues fue muy severo y a pesar de que lleva pues aproximadamente 14 meses en rehabilitación pulmonar con rehabilitador, neumólogo, pues experto en rehabilitación, no ha podido liberarse del uso del oxígeno suplementario. Las otras dos personas que fueron masculinos de más de 60 años, sí lograron en un caso al mes y en otro caso al tercer mes, su rehabilitación permitió que pudieran prescindir del oxígeno. Pero todos ellos, por supuesto, que tienen una limitación desde el punto de vista del funcionamiento al 100 pulmonar. Eso es a nivel de pulmón, pero sí tenemos también problemas de secuelas a otros niveles muy evidentes, ¿eh? Dolores articulares. Tenemos un paciente que 6 meses después todavía seguía con anosmia. Entonces, sí hay, o sea, esa última publicación reciente que ha salido sobre secuelas y donde se habla de el 80% de los pacientes de la fase aguda con secuelas, la primera de ellas como fatiga de larga evolución, sí la hemos observado definitivamente y creemos que el futuro que nos espera, ya no vamos a hablar de el COVID de enfermedad, sino el futuro del post-COVID, en el caso de todos los que nos dedicamos a la medicina,
es claro. Vamos a tener muchos miles, si no es que cientos de miles de pacientes que padecieron COVID y que van a arrastrar secuelas de un tipo y de otro. Probablemente las más serias son pulmonares, neurológicas, dermatológicas y cardíacas. Bueno, y psicológicos, psiquiátricas, ¿eh? En el Hospital General, donde tengo la fortuna de trabajar desde hace más de 4 décadas, ya establecimos en el servicio de rehabilitación una clínica de rehabilitación post-COVID, en donde tenemos integradas las especialidades mencionadas, porque los pacientes presentan secuelas de todos estos tipos. Por ejemplo, dermatológica, la secuela más interesante por su frecuencia. Fíjense que durante el COVID hemos observado, además de lesiones en piel y de manchas y demás, caída del pelo. Pero esa caída del pelo como que se recuperan. Pero en el post-COVID hay personas que siguen perdiendo pelo en forma alarmante. Entonces, por eso el dermatólogo especialmente está asociado con nosotros por el pelo, curiosamente. Y así nos vamos yendo con diferentes especialidades. Sí, se nos aproxima un tiempo de manejo de post-COVID por muchos años seguramente. Interesante, pero sí, qué padre que haya ya una clínica como enfocada a la rehabilitación, a las secuelas, ¿verdad? Hay otra pregunta, doctor. Bueno, hay varias preguntas. Menciona Carla Liz Ortiz, ¿hay limitación en el uso inicial de la nitazoxanida con la evolución de la enfermedad? No alcanzo a entender la pregunta. Bueno, lo que yo alcanzo a entender es como que si existe alguna limitación a iniciar el tratamiento en alguna etapa de la evolución de la enfermedad del COVID, de la Bueno, COVID-19. ahorita las evidencias que tenemos, claramente en las formas leves se puede usar sin ningún problema, igual que en las moderadas. No había habido experiencias en formas graves, pero nuestra experiencia de estos pacientes que les he mencionado, pues el 50%, poquito menos del 50% fueron formas graves y los resultados son buenos. Entonces yo diría que en la forma leve, moderada y grave no habría ninguna limitación. Las formas críticas no hay ninguna experiencia, entonces yo no me atrevería a decir, o sea, yo dicho de otra manera, en el paciente con COVID, que se puede manejar en forma ambulatoria, independientemente de las 3 etapas, se puede manejar la nitazoxanida. En el paciente que ya no es ambulatorio, hoy por hoy, no creo que debamos de pensar en la nitazoxanida. Perfecto. Tenemos, bueno, se desvió un poquito de la nitazoxanida. Igual también Carla Ortiz nos menciona qué dosis se utiliza en la citromicina como con efecto antiviral. La dosis más usada ha sido 500 miligramos cada 12 horas por 6 o 7 días. Recientemente se está utilizando una dosis un poquito mayor, que es 500 miligramos cada 8 horas, o sea, 3 veces al día, por 5 a 7 días. Y yo diría que las dos son buenas. Y no hay mayor efecto secundario usando 1500 al día que 1000. Entonces, no hay problema. Perfecto. Tenemos otras 2 preguntas más. Carlos Ramírez nos pregunta, nitazoxamida en combinación con prednisona, ¿a qué dosis se utilizaron y cuál fue el tiempo de tratamiento? Y como consecuencia también de esa misma pregunta, ¿en qué tipo de pacientes se usaron y qué grado de COVID era en el que se usaron? Bueno, ya lo mencioné. Ya mencioné los pacientes mayores de 18 años y tuvimos pacientes hasta de 80, pero el mayor número estuvo entre 30 y 60, con mucho de edad. Fueron los 3 niveles de leve, moderado y grave. Y el manejo fue 6 días de nitazoxanida, 10 días de prednisona y luego
el decrecer de la dosis de la prednisona hasta el día 20. Bien, muchas gracias, doctor. Otra pregunta por acá. Nos mencionan que se puede utilizar la nitazoxanida. David Omar Arrega nos pregunta si se puede utilizar como profiláctico. No hay estudios que lo demuestren. Sí hay publicaciones que lo proponen. Pero bueno, lo más que podemos decir que hay dos estudios, uno de Reikener y otro de Jupamar o Jupanar o algo así, que lo utilizaron y demostraron al disminuir la carga viral que la transmisibilidad disminuye. Entonces, pues a esos proponen que tiene un cierto uso profiláctico al disminuir la transmisibilidad del individuo infectado. Bien, tenemos más preguntas. Okay. Nos menciona, pregunta Adán Reigadas, de si tiene usted alguna experiencia utilizando el Baricitinib, perdón. No, ninguna. Ok. Luego nos pregunta un espectador anónimo, en las embarazadas que se utilizó la nitazoxanida, ¿en qué trimestre del embarazo fue? Y que si se reportó alguna secuela fetal. No. Fueron muy pocos pacientes y lo utilizaron al final del embarazo y en algunos pacientes en la lactancia. Ok. Y esa es la experiencia del Hospital Mónica Pretelín. Y pues parece ser que son todas las preguntas, doctor. Muchísimas gracias Magnífico. por tu valiosa participación. Pues quedamos a la orden. Esperamos que tengamos la próxima plática, pero en vivo. Vivo, ¿verdad? Ajá. Ya se encuentra más estabilizado esta situación por la que todos estamos pasando, ¿verdad? Ojalá. Sí. Y pues bueno, no sé, nuestros espectadores tienen alguna otra pregunta. Parece ser que déjenme ver si de pura casualidad llegará otra. Sí, creo que sí. No, bueno, nada más están hablando que muchas felicidades, doctor, por su participación. Y pues creo que ya más preguntas no hay. Y pues sin más preguntas, A pues mí, vamos. a mí me Diga. gustaría, doctor Padilla, Ajá. dejar un mensaje importante. Justo, doctor. Si bien es cierto que estamos explorando opciones terapéuticas, no debemos de perder de vista que estamos explorando opciones para curar al enfermo. Claro, Pero no hay mejor que la prevención. que evitar que enferme. Entonces, yo sé que estamos viviendo una avalancha de comentarios y de cosas y de dudas y de chismes alrededor de las vacunas anti-COVID. Pero lo que quiero decirles es que no hay nada mejor por el momento que las Claro. vacunas. Que no son infalibles porque no faltará quien me diga, pues mi familiar estaba vacunado y de todas maneras le digo, pues sí, pero es mejor que nada. Claro. Está bien, vamos a salir a la tormenta. Si salimos sin paraguas, nos vamos a empapar. Si salimos con paraguas, a lo mejor nos vamos a empapar de la rodilla para abajo, de todas maneras. Pero es mejor que empaparnos completos. Así es un poco las vacunas. O sea, las vacunas no es la garantía de que tengo vacuna y puedo hacer mi vida al derecho y al revés y ya no me va a pasar nada. No. Con todo y vacuna nos podemos infectar, sí. Con todo y vacuna podemos enfermar, sí. Y con todo y vacuna podemos enfermar hasta seriamente también. Pero lo importante es que tenemos menos posibilidades de todo. O sea, con una vacuna hay mucho más posibilidades de que no nos infectemos. Y de que si nos infectamos no nos enfermemos tan severamente.
y de que si sea severamente que no lleguemos a morir. Entonces, como le quiera a uno ver, Es mejor. ofrece, la vacuna ofrece. Entonces, no hay mucho que pensar. Hay que vacunarnos. ¿Con cuál? Pues como todavía no tenemos menú, el día que tengamos menú a nivel privado y que puedas llegar a un centro de vacunación y decir, yo quiero la vacuna tal, bueno, pues eliges la que has leído o la que te parece mejor. Pero ahorita no hay menú. Entonces ahorita no nos queda otra más que ponernos la que nos digan, esta es para ti. Que si es china, que si es rusa, que si es americana, que si es europea, pues no sé, pero esa es la que te toca, esa es la que tienes. Y aprovechala. Así es. Y por último, ha habido tanto chisme en las últimas 2 o 3 semanas de combinación de vacunas, que también es importante mencionar. De la combinación de vacunas ya salieron estudios, ya se publicaron 4 estudios entre el final del mes de julio y las primeras 2 semanas del mes de agosto. Estos 4 estudios están publicados en 2 revistas, en Nature, 2 en Nature y 2 en Lancet. Y al final lo que demuestran, los estudios solo han combinado la de vector viral de AstraZeneca con la de ácido nucleico de Pfizer. Y hay combinaciones usando Astra-Astra, Astra-Pfizer, Pfizer-Astra y Pfizer-Pfizer. ¿Sí? O sea, estoy hablando de la secuencia de un mes de diferencia, 28 días entre una y otra, pero de esta manera. Y el resultado final fue que solas, puro Pfizer o puro Astra, o combinadas de una o de otra, dieron los mismos resultados. Entonces, esto ya. Segundo concepto importante. No generaron ninguna situación adversa por haber combinado vacunas. Entonces, conclusión número 1. ¿Se pueden combinar seguras? Sí. ¿Habrá problemas? Ninguno. ¿Protegen? Sí. Y la única cosa curiosa que se encontró en el último estudio publicado en el 6 de agosto, que la cuantificación de anticuerpos fue mayor cuando se usó Pfizer-Astra. Fue mayor que con todas las otras. Entonces, en teoría diría uno, pues si tiene mayor número de IgG, entonces protege más. No, porque ya sabemos que los títulos de la IgG, después de llegar al punto de protección, ya no importa que sean mucho mayores. Así que no podemos decir hasta el momento que proteja más, pero que sí protegen, sí protegen. Entonces, bueno, pues es un avance que aprovecho para decirles de esto de las combinaciones. Pues muchísimas gracias. Oye, la Merkel, Angela Merkel, sin saberlo sí la hizo, ¿verdad? Porque ella se puso la Astra y cuando salió eso del ruido de la trombosis, entonces renunció a su segunda dosis de Astra y se puso Pfizer. Se la jugó sin saber nada, pero hoy podemos decirle a la Merkel que le va a ir bien, que no tuvo problema. Que estuvo buena la combinación. Exacto. Pues muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algún otro Nada highlight. más que hay que seguir cuidándonos, vacunados o no vacunados. Así Y es. que seguramente esta tercera ola la tenemos para el resto del año sin problema. Qué caray. Sí. No esperen llegar a las posadas habiendo salido de la tercera ola. Pues hay que mentalizarnos todos. ¿Sí? Pues muchísimas Bueno, gracias. y la única cosa que no hemos dicho, pues que estamos en el grupo de otorrinolaringología y que pues uno de los principales datos del COVID es faringe. En un altísimo porcentaje de los casos hay faringodimia, hay irritación,
hay congestión, hay un montón de problemas que el paciente refiere a nivel de garganta, secundariamente nariz, especialmente con congestión y secreción, y uno que otro paciente, dolor ótico. Así que los otorrinos están bien comprometidos con el COVID, sin duda. No hay para dónde hacernos. Pues muchas gracias, doctor. Y pues ¿Ustedes? ahora sí que esperamos, como usted dijo, próximamente, pues ahora nos podamos ver en persona para que nos siga compartiendo de esta enfermedad que ahora sí que llegó para quedarse. Sin duda. Muchas gracias. Que tenga buenas noches. Que Igual. descanse.